Julia observaba a Ricardo con atención, analizando cada detalle de su comportamiento. Algo estaba diferente, y esa sensación de que su esposo le ocultaba algo la inquietaba profundamente. Las horas extras en la oficina, los mensajes que eliminaba apresuradamente, las respuestas breves y evasivas, todos esos detalles se acumulaban, formando un panorama que la perturbaba cada vez más. Por la noche, cuando estaban a solas, Julia intentaba abordar el tema con cautela, tratando de entender qué podía estar pasando. Pero Ricardo siempre encontraba una manera de desviar la conversación, cambiando de tema o alegando estar cansado. Esa falta de transparencia empezaba a herir su corazón, afectando la confianza que siempre había tenido en él. A medida que pasaban los días, Julia sentía que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre, con la sensación de que su matrimonio y su hogar estaban amenazados por algo que desconocía. Su mente no paraba de imaginar los peores escenarios, pero al mismo tiempo, luchaba por alejar esos pensamientos negativos. Después de todo, Ricardo siempre había sido un hombre honesto y dedicado. ¿Estaba siendo injusta con sus sospechas? Sin embargo, la inquietud era más fuerte que su racionalidad. Julia se sentía atrapada entre la determinación de descubrir la verdad y el miedo a lo que podría encontrar. Sabía que debía enfrentar la situación, aunque eso significara poner en riesgo su matrimonio. Su intuición le decía que algo serio estaba ocurriendo, y no podía simplemente ignorarlo. Había llegado el momento de tomar una decisión drástica y descubrir la verdad, sin importar el costo. Mientras Ricardo celebraba su cumpleaños rodeado de amigos y familiares, Julia luchaba internamente con un torbellino de emociones. Por fuera, sonreía y fingía estar presente en el momento, pero su mente estaba en otro lado, absorta en las imágenes que había capturado en las últimas semanas. Desde que había instalado una cámara oculta en la oficina de Ricardo, Julia tenía acceso a un registro detallado de sus actividades. Y lo que había descubierto la dejó profundamente conmocionada. Las horas extras, los mensajes eliminados con prisa, todo tenía sentido ahora. Su marido estaba metido en algo que no quería que ella supiera. Mientras veía las grabaciones, Julia observaba a Ricardo en largas llamadas telefónicas, tomando notas en su agenda y, en algunas ocasiones, reuniéndose con una mujer que ella no conocía. Su corazón se apretaba con cada nuevo detalle revelado, y la sensación de traición empezaba a carcomer su alma. Mientras Ricardo soplaba las velas del pastel, Julia luchaba por mantener la compostura. Sabía que tenía que enfrentar la situación, pero no encontraba las palabras adecuadas. ¿Cómo confrontarlo? ¿Cómo enfrentar la posibilidad de que su matrimonio, que siempre había parecido tan sólido, estuviera desmoronándose? En ese momento, Julia sentía que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Todo lo que creía saber sobre Ricardo y su relación parecía estar desmoronándose frente a sus ojos. Con el corazón en un puño, se preguntaba si tendría el valor de enfrentarlo y exigir la verdad, aunque eso significara arriesgar todo lo que habían construido juntos. Julia sentía que su mundo se desmoronaba mientras miraba, atónita, las grabaciones de la cámara oculta. Las imágenes ante sus ojos se desarrollaban como una pesadilla, revelando una realidad que jamás habría imaginado. Primero, ver a Ricardo reuniéndose regularmente con una mujer desconocida la dejó perpleja. Las escenas íntimas entre ellos retrataban una relación que ella jamás había sospechado en su propio matrimonio. Julia luchaba por asimilar la traición, con su mente girando entre el dolor, la ira y la incredulidad. Pero entonces, algo aún más impactante apareció en las grabaciones. Ricardo no solo se veía con esa mujer, sino también con una niña que parecía ser su hija. El parecido físico era innegable, y las interacciones cariñosas entre los tres solo reforzaban el devastador descubrimiento. El corazón de Julia latía con fuerza, y su respiración se volvía cada vez más pesada. ¿Cómo podía ser cierto? ¿Cómo su esposo, en quien había confiado toda su vida, podía tener una vida paralela tan profundamente oculta? Todas las memorias, todos los momentos que habían compartido parecían ahora manchados por esa terrible revelación. Las lágrimas corrían por el rostro de Julia mientras veía los fragmentos de la vida secreta de Ricardo. Sus encuentros, sus conversaciones, los juegos con la niña, todo era tan real, tan íntimo, que parecía arrancarle pedazos de su propio ser. Se sentía traicionada, engañada, perdida en un mundo que ya no le pertenecía. Discutían planes para el futuro,
Hablaban de cuestiones familiares y hacían planes juntos, dejando claro que no era una aventura pasajera. Ricardo había construido una vida paralela, con otra mujer y una hija, una vida que había mantenido cuidadosamente oculta de Julia durante todo su matrimonio. Más que la traición física, la extensión de las mentiras y la duplicidad de Ricardo la golpeaban como una puñalada en el corazón. Se dio cuenta de que él nunca había mencionado esa parte crucial de su vida, omitiendo deliberadamente información tan importante. Ese hombre con el que había compartido tantos momentos, con quien había planeado un futuro, era en realidad un completo desconocido. Las lágrimas caían libremente por el rostro de Julia mientras veía las escenas tan íntimas entre Ricardo, la otra mujer y la niña que, probablemente, era su hija. Sentía como si todo lo que había construido con él, todos los momentos que creía únicos y especiales, hubieran sido solo una gran mentira. El dolor de Julia era devastador. No solo por la traición en sí, sino por la percepción de que su esposo había mentido y ocultado una parte tan fundamental de su vida. Todo lo que creía sobre su matrimonio y sobre Ricardo parecía haber sido una ilusión cuidadosamente mantenida. Cuando sonó el timbre, Julia no tenía idea de quién podría estar al otro lado de la puerta. Sin saber qué le esperaba, respiró hondo y se preparó para enfrentar lo que fuera. Al abrir la puerta, Julia se encontró frente a una mujer desconocida, acompañada de una niña que parecía ser una niña pequeña. El impacto de su presencia la dejó paralizada por un momento, su mente girando con la incertidumbre de lo que aquello significaba. La niña le sonrió tímidamente a Julia, y esa inocencia infantil contrastaba de manera perturbadora con la sensación de traición que la atormentaba. Julia sintió una mezcla de emociones, ira, confusión, compasión, luchando por entender la conexión de esas dos desconocidas con la vida que creía conocer tan bien. Sin saber cómo reaccionar, Julia se encontró ante un escenario cargado de emociones. Esas mujeres representaban una parte de la vida de Ricardo que ella nunca había sospechado, una vida paralela que él había mantenido cuidadosamente oculta. El dolor de la traición se mezclaba ahora con la necesidad de entender qué estaba pasando. Julia sabía que tenía que enfrentar a Ricardo, pero la presencia de esa niña la hacía dudar. No quería crear una situación que pudiera dañar a una niña inocente. Al mismo tiempo, la curiosidad y la necesidad de respuestas la impulsaban a actuar, a exigir la verdad que le había sido cruelmente negada. Cuando Ricardo percibió la tensión en el aire y la presencia inesperada de esa mujer y la niña, su rostro se contrajo en una expresión de pánico. Rápidamente se acercó, intentando desesperadamente explicar la situación. La mujer, visiblemente incómoda, parecía igualmente asustada por la repentina exposición de su secreto. Le lanzó a Ricardo una mirada angustiada, como si le suplicara ayuda para manejar ese enfrentamiento inesperado. Julia, por su parte, estaba llena de rabia y dolor. Todo lo que había descubierto en las grabaciones ahora resonaba en su mente, y luchaba por mantener la compostura mientras exigía respuestas. Su voz temblaba, pero su determinación era evidente. Sin embargo, la presencia de la hija de Ricardo complicaba aún más la situación. La niña, inocente y ajena a los conflictos de los adultos, miraba a su alrededor con curiosidad, su tímida sonrisa partiendo el corazón de Julia. Sabía que no podía simplemente explotar frente a esa niña, necesitaba encontrar una manera de lidiar con la revelación de forma más sensible. Ricardo, dándose cuenta de la delicadeza de la situación, intentaba explicarse, pero sus palabras sonaban desconectadas y desesperadas. Julia lo interrumpía constantemente, exigiendo saber la verdad sobre esa vida que él había escondido de ella durante tanto tiempo. En ese momento, la vida de Julia parecía estar a punto de volverse del revés. Necesitaba encontrar la fuerza para enfrentar esa dolorosa verdad, pero al mismo tiempo tenía que hacerlo de una manera que minimizara el impacto en la hija de Ricardo. Su batalla interna era intensa, y sabía que nada volvería a ser igual después de ese enfrentamiento. Tras el shock de la revelación y el caos emocional que le siguió, Ricardo se vio solo, sin ninguna de las dos mujeres en su vida. Julia, todavía afectada por la traición, decidió alejarse para reflexionar sobre sus próximos pasos. No podía simplemente perdonar a Ricardo, el dolor y la sensación de haber sido engañada durante tantos años eran demasiado para soportar. Por otro lado, la mujer que Ricardo había mantenido en secreto también lo dejó. Estaba profundamente avergonzada e incómoda por la exposición de su relación secreta. Al darse cuenta de que su vida paralela con Ricardo había llegado a su fin,
se vio obligada a enfrentarse a la realidad. Paradójicamente, sin embargo, las dos mujeres que habían sido tan profundamente heridas por Ricardo terminaron encontrando un vínculo inesperado entre ellas. A lo largo de los días que siguieron, Julia y la otra mujer se acercaron, unidas por el dolor y la necesidad de entender lo que había sucedido. Poco a poco, se convirtieron en amigas inseparables. Compartían sus historias, sus emociones, sus decepciones. Juntas, lograron encontrar consuelo y fuerza para enfrentar esa situación tan complicada. Mientras Ricardo se encontraba completamente solo, las dos mujeres a las que había traicionado se convirtieron en aliadas, apoyándose mutuamente y alentándose a seguir adelante. La inesperada amistad que surgió entre ellas fue una especie de consuelo en medio del torbellino de emociones. Julia y la otra mujer se dieron cuenta de que, aunque sus vidas habían sido profundamente sacudidas por las decisiones de Ricardo, tenían la oportunidad de reconectar y construir algo nuevo, algo que ya no dependía de ese hombre que las había herido tan profundamente. Juntas, encontraron la fuerza necesaria para enfrentar el futuro, dejando atrás el peso del pasado. Irónicamente, mientras Ricardo perdía todo lo que había construido, las dos mujeres a las que había traicionado se volvieron amigas íntimas, unidas por el dolor, la comprensión mutua y la determinación de reconstruir sus vidas.